iniciar la grabación de la clase. Como les había comentado, hoy es una clase muy corta, solamente vamos hasta antecitos de las 10, porque la idea es que a las 10 todos nos unamos para estas conferencias de base legal en producción porcícola y algo de los costos. No recuerdo el nombre exacto de la conferencia, pero sí recuerdo que está relacionado con los costos en la producción porcícola, que es un esfuerzo grande que está haciendo como la universidad para mantenernos actualizados en todas estas temáticas. La idea de la clase del día de hoy es que terminemos un poco de mirar algunos estudios que hacemos en la cotidianidad, que hacemos con frecuencia, pero que estos estudios difieren un poquito de los estudios transversales, difieren un poquito de los estudios de casos y control, de los estudios de cohorte, del reporte de caso, de la serie de casos, debido a que estos estudios no son observacionales, sino que son experimentales. Entonces hoy, digamos que la dinámica de la clase es que vamos a mirar como un poquito, ay, perdonen niños que me metí en la presentación que no era en la de sanidad animal. Vamos a mirar un poquito como esas características que tienen los... Hola. Lleva mucho en clase, es que acaba de terminar un parcial. Sebas, yo puse ya a grabar la clase. Si estás terminando parcial, dale, termina tu parcial tranquilo, que igual, como les había dicho, como por el chat del grupo, la clase es muy corta, vamos hasta antecitos de las 10, vamos a ver unas generalidades, pero termina tu parcial, desconéctate de esta vaina y apenas lo termines, si te da tiempo entras, y si no, me escribes al WhatsApp o algo y miramos cómo te emparejo, pero vaya y haga el parcial tranquilo. Listo, profe, ya lo va a terminar aquí y me meto. Hágale de una. Entonces, niños, les voy a compartir la imagen que se me fue de las diapositivas para que miremos como algunas generalidades de estos estudios experimentales. Aquí, estos estudios, que la diferencia grande que tienen con los estudios observacionales, que son todos los que vimos anteriormente, es que estos estudios tienen una característica muy única. ¿Y cuál es la característica muy particular de ellos? Esa característica particular es que en este tipo de estudio los investigadores sí van a generar intervenciones, modificaciones, alteraciones, manipulaciones, en el buen sentido de la palabra, de las variables independientes. ¿Cómo así que manipulación o intervención en las variables independientes? Aquí hay que definir muy bien y volver a traer a colación algo que por allá en sus cursos de estadística y que por allá muy al comienzo del curso hablábamos, y es el término de variable. Y aquí hay que recordar que cuando nosotros hablamos de variable, estamos hablando de alguna característica que tenga un grupo de estudio, y que esas variables usualmente se dividen en dos categorías: variables que son cualitativas y variables que son cuantitativas. Cuantitativas si son numéricas, por ejemplo, número de hijos, latidos por minuto, respiraciones por minuto, o cualitativas si son características no numéricas, el género femenino o masculino, la raza, si es indígena, si es blanco, si es mestizo, si es afrodescendiente, ¿cierto? Características que no son numéricas. ¿Por qué traigo esto a colación? Miren que acá en la diapositiva dice, hacen intervenciones en las variables independientes. Entonces, cuando nos dicen que hacen intervenciones en las variables independientes, acá va una de las características principales u otra de estas características que tienen los ensayos clínicos. Ellos, su propósito
Su finalidad es poder determinar la causa de algo. Poder determinar causalidad. Ese es uno de sus propósitos principales. ¿Y por qué se dice que puede determinar la causa de un evento? Cuando nos dicen que manipulan o intervienen una variable independiente, esa variable independiente va a ser el tratamiento, va a ser la exposición, va a ser la característica a la cual vamos a someter a ese grupo de participantes. Y la variable dependiente va a ser el desenlace que se espera se produzca luego de haberlos sometidos a esa exposición. Entonces, variable independiente, la exposición. Variable desenlace o variable dependiente es el resultado final. ¿Qué pasa? Si yo puedo o yo voy a determinar la exposición, hay algo que o hay unas premisas que debo de tener presente. ¿Cuáles premisas o qué punticos debo de tener presente? Primero, que si yo voy a mirar si algo cambia, si algo se modifica a raíz de una exposición que yo estoy generando, yo debo de tener mínimo dos grupos. Uno al cual yo lo voy a someter a esa exposición y otro grupo al que no voy a someter a esa exposición. Porque tengo que tener mínimo dos grupos para poder mirar el desenlace en ambos grupos y poder contrastar si el grupo al que yo sometí a esa exposición si generó más o menos desenlaces que el otro grupo. Por lo tanto, los ensayos clínicos van a ser siempre analíticos. Lo otro que es importante, miren acá, yo estoy generando una exposición o yo estoy definiendo qué factor o qué variable independiente voy a analizar y por lo tanto entonces es indispensable o es fundamental que yo haga un seguimiento en esa población, un seguimiento para ver cuándo ocurren esos desenlaces o cuándo se presenta esa variable dependiente que yo esté analizando. Por lo tanto, miren que acá estos estudios son también longitudinales. Tengo que ir haciendo varias mediciones para poder mirar cuándo se están presentando los desenlaces y también son prospectivos. Yo estoy mirando en el futuro o digamos estoy haciendo un seguimiento día a día o mes a mes o año a año hasta ver cuándo ocurre el desenlace. Entonces estos ensayos clínicos son experimentales porque nosotros definimos cuál es ese factor de exposición, son comparativos o analíticos porque siempre tengo que tener dos grupos mínimamente, son prospectivos porque siempre debo de mirar en el futuro cuándo se está generando el desenlace o cuándo aparece esa variable dependiente y como tengo que ir haciendo varias mediciones para poder determinar cuándo aparece esa variable dependiente, son longitudinales. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta con los ensayos clínicos? ¿O vamos bien hasta ahí con los ensayos clínicos? Por acá en el chat no hay nada, entonces estoy asumiendo que vamos bien. Listo. Aquí, esta diapositiva, miren que esta diapositiva es muy similar a la diapositiva donde ejemplarizaba o donde les mostraba esquemáticamente el estudio de cohorte, donde partíamos de unos participantes, unos que por azares o por cosas de la vida estaban bajo la exposición que yo quería analizar, pero que yo no dispuse que ellos estuvieran ahí. Esa es la gran diferencia con los de cohorte. Otros que
por azares o por cosas de la vida no estaban expuestos, cosa que acá cambia porque son pacientes que no van a estar expuestos, pero ya no por azares de la vida, sino por procesos que yo voy a generar, los seguimos en el tiempo y vamos a mirar quiénes o mejoran o quienes se enferman en el caso de que estemos mirando si se produce alguna enfermedad, o quienes no se mueren, o quienes sobreviven, o quienes no generan los efectos adversos en caso de que estemos mirando como un nuevo medicamento. Entonces, vamos a mirar esos desenlaces en un futuro. ¿Cuál es una diferencia drástica que tiene esta diapositiva en comparación con la esquematización de los estudios de cohorte? Esto que aparece acá que dice aleatorización. ¿Qué pasa con eso o qué quiere decir esa palabra de aleatorización? Miren que en los estudios de cohorte partíamos de un grupo que estaba expuesto y poníamos, y casi siempre poníamos el grupito de vacas y estaban expuestos a la estabulación. Conseguíamos unas vacas que estaban estabuladas, punto. ¿Cierto? ¿Nosotros las estabulamos? No. Las vacas ya estaban estabuladas. Nosotros simplemente hicimos un seguimiento o una observación para determinar pues cuáles estaban estabuladas y realizamos también una observación para determinar pues cuáles estaban en pastoreo, pero nosotros no las estabulamos. Esa es la gran diferencia. Si fuésemos a hacer un estudio experimental, volviendo al mismo ejemplo, sería un origen diferente, es decir, tendríamos que tener una población de vacas y quisiéramos saber, ¿la estabulación produce tuberculosis o genera tuberculosis? ¿Sí o no? Nosotros tendríamos que generar la estabulación. Es decir, nosotros ya no vamos a buscar las vacas cuáles están estabuladas y partir de ahí. Nosotros generamos la estabulación y decimos, bueno, vamos a generar estos establos con estas características y aquí vamos a someter o vamos a meter o a introducir a un grupo de animales. Entonces vean que ahí radica la diferencia entre el de cohortes y el de intervención o el experimental. ¿Qué pasa con esto de aleatorización? Cuando decimos que algo es aleatorio, quiere decir que es algo que no controlamos, que es al azar. Entonces miren que acá hay también una gran diferencia y es que en la de diapositiva o en el esquema de cohorte aparecía expuestos, no expuestos, pare de contar. Pero miren que aquí hay un circulito que surge antes, dice todos los participantes. Entonces todos los participantes es una sola población. Una sola población que debe ser muy homogénea, que debe ser muy similar, que debe ser muy parecida entre todas sus características para poder decir que es una o son sujetos representativos de una comunidad, llámese una comunidad de vacas lecheras, llámese una comunidad de cerdos que crecen en pastoreo o de cerdos que crecen en las diferentes etapas de recría, cebo, levante, ¿cierto? Llámese una comunidad de perros. Entonces son una sola población. ¿Qué voy a hacer? Volvamos al ejemplo de las vacas. Yo quiero saber si la estabulación genera tuberculosis o no genera tuberculosis. A ese grupo de vacas lecheras, son todas vacas lecheras, son todas vacas Holstein, son todas vacas entre el tercero y sexto parto, ninguna ha tenido problemas de retención de placenta. Esas, digamos, son como las características generales de esa población. Yo lo que tengo que hacer es, a través de un mecanismo que no sea que yo como investigadora diga, esta vaquita que está como más bonita, más gordita, va para estabulación. Y esta vaquita que está más flaquita, está más feita, va para el grupo de pastoreo. Esta vaquita que pesa 20 kilos más, vas para el grupo de la estabulación. Y esta vaquita que está un poquito más baja de peso, va para el grupo control. No lo puedo hacer así. ¿Por qué? Porque entonces le estaría dando unas características ventajosas
a alguno de los dos grupos. Por eso se dice que para poder generar el grupo que va para, en este caso del ejemplo, estabulación o para pastoreo, se debe hacer de manera aleatoria. Y hay muchos, digamos, métodos para hacerlo. Métodos muy sencillos y muy prácticos, como tan sencillo como poner en una bolsita una bolita de ping-pong blanca y otra verde. Si saca verde, se va para pastoreo. Si saca blanca, se va para estabulación. Eso es una forma de hacerlo, es práctica, es sencilla. Las pelotitas de ping-pong en una bolsita negra y vaca que se van poniendo las vacas usted. Se saca la pelotica, verde, se va para pastoreo, salió blanca, se va para control, la otra vaca volvió a salir verde, se va para pastoreo, salió blanca, se va para control. Entonces, son formas de que no le demos como ventajas a ninguno de los grupos. Esa es la importancia de generar esa aleatorización, que no me vayan a quedar grupos con algunas ventajas porque a mí como investigadora me conviene, que pese a que todos son animales, en este caso, similares, pueden haber animales un poquito más obesos o con un poquito de mejor estatus inmunitario, ¿cierto? Entonces, que vayan quedando repartidos al azar en ambos grupos y no que yo haya favorecido, en este caso, por ejemplo, al grupo de intervención o al grupo de estabulación, colocando ahí los animales mejores para que, digamos, no se viera que la estabulación sí tenía o sí generaba tuberculosis, ¿sí? Hasta ahí vamos claro en la diferenciación con el estudio de cohorte y a qué hace relación esto de la aleatorización. Espérate que aquí leo algo. Diana me dice, ¿me recuerdas lo de experimental? Diana, sí. Lo de experimental hace relación es a que, a diferencia de los observacionales, nosotros acá definimos, establecemos y generamos la exposición a la cual vamos a someter, en nuestro caso, a los animales. Mientras que en los observacionales, la exposición ya estaba. Yo simplemente buscaba y localizaba los grupos que, por cosas de la vida, no porque yo los pusiera bajo esa exposición, ya estaban expuestos. Entonces esa es la gran diferencia entre los observacionales, los experimentales. Yo acá sí establezco, pongo y someto a los animales a esas exposiciones. ¿Te queda claro, Diana? Listo, perfecto. Entonces, continuando, simplemente aquí lo que vamos a ver es igual que como que si fuera un estudio de cohorte, y digo igual como si fuera un estudio de cohorte en la parte final, donde vamos a comparar en cada uno de los grupos, grupo de intervención versus grupo control, en cuántos aparece el desenlace. ¿Cuál es, digamos, una gran diferencia entre los estudios observacionales en general y los estudios experimentales también en forma general? Los estudios experimentales se usan mucho para mirar si esos factores de exposición que nosotros ponemos ayudan a mejorar las condiciones, si esos medicamentos no generan efectos adversos, si esos medicamentos evitan mortalidad, si esos medicamentos fomentan recuperación, mientras que en los estudios observacionales por lo general estamos mirando es si esas exposiciones incrementan la presentación de patologías. Entonces, como a rasgo general, en los observacionales van mirando como factores que me favorecen la aparición de patologías, mientras que los experimentales, en términos generales, van buscando es como alternativas para disminuir la presentación de esas patologías. ¿Qué pasa con los estudios experimentales? Y acá, digamos, nos vamos, o no nos vamos, pero
esto ya lo hemos visto, pero es importante porque estos ensayos clínicos eh, tienen unas cuestiones éticas que se deben de tener presente a la hora de hacerlos. ¿Por qué? Porque yo no puedo someter, por ejemplo, decir, no voy a someter a un grupo de caninos oncológicos, pacientes con cáncer, a un nuevo tratamiento y como quiero saber si ese tratamiento es efectivo, entonces a un grupo de caninos los voy a someter a tratamiento y a otro grupo de caninos no les voy a dar nada. Éticamente eso no está correcto, éticamente eso no es plausible hacerlo porque entonces si al canino que no le voy a hacer nada, pues ya sabemos que infortunadamente se va a morir, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta como algunas de esas características éticas. Una por las cuales, digamos, es importante la asignación aleatoria de los pacientes también tiene que ver con esas características éticas. Miren que yo acá en las diapositivas les coloco, la aleatorización es la distribución que más garantía otorga que los grupos sean similares en los aspectos que conocemos, pero también en los desconocidos. Para esto, cada sujeto debe tener la misma chance o la misma probabilidad de ser asignado a cualquiera de los dos grupos. ¿Qué quiere decir yo o qué quiero decir yo, qué quiero transmitir yo con ese texto que les coloco ahí? Lo que les decía ya ahorita, yo no puedo generar grupos y decir, a esta vaca como tiene un mejor sistema inmunitario porque se ve más gordita, porque su pelo está más bonito, porque tiene 20 kilos de más, porque tiene una mirada coqueta, divina y hermosa y porque yo me encariñé con ella y porque tiene una mancha así súper llamativa, a esta la voy a poner en el grupo de tratamiento y a esta que no tiene tantas manchitas, que su mirada no es tan coqueta, que me cayó mal por alguna razón porque me intentó patear, a esta la voy a colocar en el grupo control. Yo lo tengo que hacer de manera aleatoria para poder garantizar que ambos grupos realmente sean lo más similares, tanto en las características que yo seleccioné en esa población, como en las características que o por desconocimiento de la temática o porque no son factibles de evaluar porque no tenemos presupuesto, no tenemos personal, no tenemos el tiempo. Hay características que nos quedan como en el aire. Entonces, con esa asignación a la suerte, vamos a garantizar o por lo menos vamos a intentar que los dos grupos sean muy similares. Entonces, dentro de la parte ética es bien importante que cuando vayamos a hacer ensayos clínicos o estudios experimentales, los hagamos de manera aleatorizada para no favorecer o para no generar dudas en que seleccionamos unos animales o los mejores animales para el tratamiento, porque le estaríamos dando unas ventajas adicionales a ese tratamiento y estaríamos forzando esos resultados. Entonces también esta parte aleatoria tiene mucho que ver con la parte ética. ¿Qué más es importante, digamos acá? Miren acá, se tomaron en cuenta a todos los pacientes que ingresaron al ensayo, fueron analizados en el grupo al cual fueron aleatorizados. ¿Qué quiere decir esta o estas dos preguntas que yo les coloco ahí? Muchas veces cuando uno arranca a hacer un ensayo clínico, los ensayos clínicos, infortunadamente, no son estudios que se realicen de la noche a la mañana, son estudios longitudinales y dependiendo del desenlace, son estudios que se pueden hacer en un trayecto de 6 meses, un año, 5 años, 10 años. ¿Y qué pasa con el tiempo? El tiempo es un gran amigo porque nos deja muchas enseñanzas, pero para el caso de estos estudios, así como para los de cohorte, el tiempo también puede jugar en nuestra contra. ¿Por qué? El propietario del canino ya no quiso seguir con el tratamiento y se va. El canino se murió y ya dejó de contar como paciente. Los propietarios, pues, o el canino cambió de dirección y ya no los encontramos. Entonces, todas esas pérdidas hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar esa información. Miren que yo en el cuadrito azul les coloco, las pérdidas durante el seguimiento deberían ser mínimas, menos del 20%. ¿Qué pasa? Si yo no tengo en cuenta esas pérdidas y resulta que la mayoría de los pacientes que se me perdieron fueron, por ejemplo, del grupo del tratamiento, los resultados pueden ser equivocados. Entonces yo
y digamos eso ya no es tanto epidemiológico, sino bioestadístico, tengo que hacer ajustes en las fórmulas matemáticas para ajustar o mirar cómo hubiese sido el comportamiento si esos pacientes no se hubieran ido. Entonces, dependiendo de la cantidad de pérdidas que hubiéramos o que tengamos, tenemos que hacer ajustes matemáticos para no favorecer a ninguno de los dos grupos, porque, por ejemplo, podríamos favorecer al grupo de control y llegar a decir que el medicamento tradicional o el medicamento placebo o lo que hubiésemos colocado como control es más efectivo que el tratamiento, y puede que no sea así, puede que eso sea simplemente una respuesta por la cantidad de personas o por la cantidad de individuos que se me perdieron. Entonces, yo siempre debo de reportar cuántos individuos se han retirado, se han salido, las razones, si logro detectar las razones, para poder lograr ajustar o mirar cómo logro como convalidar esas pérdidas matemáticamente para no afectar como ninguno de los resultados. ¿Qué más es importante acá? Miren acá, fueron analizados en el grupo al cual fueron aleatorizados. Esto también tiene que ver mucho con la parte ética. Y digamos que en veterinaria no pasa tanto, afortunadamente. En medicina humana puede ocurrir un poquito más, pero resulta que los pacientes, y ya voy a hablar de eso que se llama cegamiento, resulta que los pacientes se dan cuenta que pertenecen no al grupo del tratamiento, sino al grupo de control, y que les estaban dando es un placebo. Y resulta que como se dieron cuenta, pues ya no quieren seguir perteneciendo. Entonces llega el investigador y dice, no, venga, siga perteneciendo, pero ya entonces sí va a pertenecer al grupo del tratamiento. Lo que uno genera ahí es una alteración de los resultados, es una falta grave a la ética, porque lo que está generando es no reportar o adulterando los resultados de ese estudio. Entonces ese estudio no va a ser un estudio confiable, no va a ser un estudio éticamente bien hecho, y por lo tanto sus resultados no van a ser válidos. Acá usualmente lo que pasa es que no sé si en el chat hay preguntas, porque cuando pongo la palabra, la cosa grande se me va a la pantalla, pero acá usualmente los estudiantes me suelen preguntar, ¿uno cómo hace para detectar si de pronto eso pasó? Realmente esas son las cosas más difíciles que hay para demostrar que se hayan dado cuenta o que hayan realmente analizado, digamos que a los pacientes o a los sujetos pertenecientes de la investigación en el grupo en el cual quedaron asignados. Es muy difícil de garantizar eso, por eso es como uno de los principios éticos. Por eso todos los ensayos clínicos deben siempre pasar por un comité de ética, y uno al comité de ética le debe argumentar cómo va a hacer esa aleatorización y le debe argumentar cómo está haciendo el seguimiento de cada uno de sus pacientes para tratar de impedir que esto suceda. Sin embargo, sucede. Entonces, como que hay una estrategia para uno detectarlo, no, realmente no la hay. Uno confía o siempre se parte como de la buena fe, pero ese cuestionamiento siempre va a ser como una falla que ojalá pudiéramos, digamos, corregir, pero hasta el momento no hay como una fórmula mágica para, para garantizar eso. ¿Qué más es importante tener en cuenta? Voy a volver a colocar la imagen grande. Es esto que yo les decía, ya voy a hablar de esto de cegamiento. Y dice la pregunta, ¿fueron las mediciones objetivas o se mantuvieron ciegos al tratamiento que estaban recibiendo los pacientes y tratantes? Cuando hablamos de cegamiento en un ensayo clínico, quiere decir que los pacientes no sepan a qué tratamiento están siendo sometidos. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Y en medicina veterinaria uno dice, pues no sería tan necesario, pero es fundamental. Les voy a poner un caso humano y ahorita les coloco un ejemplo con perritos. Resulta que yo estoy haciendo una investigación para saber si una droga
mejora o incrementa la vida en pacientes con VIH. Yo selecciono un grupo de pacientes con VIH y entonces les digo, vea, a un paciente o al grupo control van a estar con el tratamiento actual. Y el grupo, digamos, que generen o que se queden en el tratamiento, van a estar con esta nueva droga que ya in vitro ha demostrado que mejora la sobrevida. Si el paciente sabe a cuál grupo pertenece, o digamos, todavía no los hemos aleatorizado. Esas son las dos opciones, tratamiento convencional y la nueva droga que mejora mucho más la sobrevida o la tasa de vida de los pacientes con VIH. Si uno tiene esa enfermedad, ¿uno a qué grupo quisiera ir? Al grupo del tratamiento, al grupo que digamos del medicamento del cual me va a mejorar la sobrevivencia en relación con mi patología. Uno no va a querer que le toque el grupo control. En este sentido, si los pacientes determinan o saben a qué grupo pertenece, uno que se imagina que haya cambios de comportamiento. ¿Cómo así? Que si el paciente sabe que está en el grupo del medicamento nuevo, es un paciente que adicionalmente puede cambiar hábitos para mejorar y con esos hábitos, digamos que de mayor autocuidado y demás, puede también modificar la acción del medicamento. Si por el contrario es un paciente que quedó en el grupo control y se enteró que estaba en el grupo de control, puede ser un paciente que se desanime, que no quiera seguir tomando el medicamento, que se deprima y también puede conllevar entonces a una generación de hábitos, pero para mal, ¿cierto? Para disminuir la efectividad del tratamiento actual. En ese sentido es donde uno dice, es importante que toda la población sepa que hay un grupo que va a quedar con el tratamiento actual y hay un grupo que va a quedar con el nuevo medicamento, pero que los individuos no sepan en cuál de los dos grupos quedaron. Por eso es que usualmente, sobre todo cuando se hacen ensayos clínicos con medicamentos, se procura que los medicamentos, tanto el convencional o el placebo que se esté utilizando, sean en forma, en olor, en textura, en dosificación, en frecuencia de suministro, en vía de administración, sean muy similares para evitar que los pacientes logren descubrir a cuál tratamiento pertenecen, para evitar que hayan estos cambios y para evitar que ellos generen modificaciones en los tratamientos. ¿Qué pasa? Miren que yo acá les coloco que no siempre se puede cegar la intervención. Evidentemente, si yo voy a hacer una comparación, por ejemplo, de una quimioterapia versus una radioterapia, pues yo no tengo forma de camuflar la radioterapia y decirles que estoy haciendo absolutamente el mismo tratamiento. Ahí no hay como forma de camuflar o de forma de cegar a los pacientes frente a cuál es el tratamiento control y cuál es el tratamiento, digamos, innovador o el nuevo tratamiento que queramos como mirar qué es lo que está pasando. Pero digamos que para estas características en las cuales no hay forma de generar ese cegamiento de los pacientes, pues en el consentimiento informado se debe dar mucha claridad en los pros, en los contras de cada uno de los tratamientos para que ellos voluntariamente accedan a pertenecer. Pero lo ideal es que siempre que los podamos enmascarar o cegar, o no darles oportunidad de que sepan en cuál grupo está, lo hagamos. Yo les decía, les voy a poner un ejemplo humano y uno dice, pero en veterinaria, ¿cómo aplicaría? En veterinaria, sobre todo con animales de compañía, se ha visto también algunas afectaciones. Obviamente los perritos o los gatitos no saben a cuál grupo de tratamiento van a estar, pero los propietarios sí. Y entonces acá cuando en veterinaria, cuando hablamos de cegamiento,
hablamos sobre todo de seguimiento a los propietarios de esos animales que no vayan a generar cambios en el cuidado que le dan o en el manejo que le dan a los pacientes en casa por haber quedado en uno o en otro grupo. Entonces eso es bien importante. Miren que yo acá también en este cuadrito les coloco algo que se llama doble ciego. El doble ciego es una característica que gusta mucho porque digamos que incrementa la objetividad de los análisis que se hagan en el estudio. ¿Qué quiere decir eso del doble ciego? Resulta que yo estoy investigando si una quimioterapia o un protocolo de quimioterapia es mejor que otro protocolo de quimioterapia, ¿cierto? Y emparejo para que los dos protocolos se vean visualmente muy parecidos, pongo a un grupo de caninos, los dos tienen el mismo tipo de cáncer, los dos protocolos yo los organizo para que sean lo más similar posible, solamente que uno es con un principio activo y el otro es con otro principio activo. Los propietarios no saben a cuál de los dos principios activos quedaron, digamos, sus perros, pero cuando dice doble ciego, quiere decir que entonces yo como investigadora tampoco debería de saber a cuál de los dos grupos quedó asignado cada uno de los pacientes. Eso es muy bueno porque eso permite o evita que yo como investigadora, que sé cuál es el principio activo que quiero que mejore, pues también vaya a generar consciente o inconscientemente alteraciones en la manipulación o mejores condiciones para un grupo. Entonces, por eso es que se busca o se desea que los investigadores tampoco conozcan a qué grupo quedó cada paciente. Y uno dice, entonces si el investigador no conoce a qué grupo, ¿cómo va a hacer los análisis? Deme 2 segundos. Qué pena, niños, ahora sí. Entonces les decía, como investigador, entonces, ¿cómo voy a saber a qué grupo quedó mi paciente y cómo voy a hacer el análisis? Usualmente estos estudios no los hace una sola persona, los hacen grupos de personas. Y lo que se recomienda es que la persona que vaya a hacer como el análisis estadístico o una persona del grupo sí sepa para poder hacer como todo el control, pero el resto del equipo no sepa a cuál de los grupos quedó. Entonces, eso es lo que hace referencia a ese doble ciego, que los pacientes no sepan si están recibiendo el tratamiento o están recibiendo como la medicación habitual y que el investigador, digamos, o la persona que esté en campo dándole los tratamientos, no sepa tampoco cuál de los tratamientos es que está brindando, digamos, para disminuir las posibilidades de que generen, como les digo y repito, consciente o inconscientemente, alteraciones en alguno de los dos grupos. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta este momentico. Vamos bien. Entonces voy a pasar a comentar la última característica para por hoy dejar finalizada para que nos ingresemos a la otra plataforma. Entonces déjenme un segundito, yo les vuelvo a compartir y vuelvo a poner grande la presentación. Aquí y denme un segundito. Y aquí. Y miren que, digamos, la otra característica que es importante tener en cuenta al momento de realizar estos ensayos clínicos fueron los grupos similares al comienzo del ensayo. Miren que yo acá, en esta diapositiva, me devolví, yo les decía, hay una bolita que antecede y que lo hace diferencial de los estudios de cohorte y es todos los participantes. Y yo les decía, uno coge un grupo de participantes, llámese bovinos, equinos, gatos, perros, cerdos, seres humanos, lo que quiera, pero busca que esos participantes sean muy homogéneos entre sí. Eso es lo que me está diciendo este punto. Ese grupo de participantes sí fue muy común, o no muy común, muy similar entre ellos. ¿Por qué esto es importante?
porque resulta que si no son similares, y por ejemplo, volvamos al ejemplo de las vacas, yo quiero ver si la tuberculosis aparece a raíz de la estabulación. Tengo un grupo de vacas, todas Holstein, todas entre el tercero y el sexto parto, todas habitando en San Pedro de los Milagros, pero ninguna ha tenido retención de placenta, pero resulta que unas de esos animales eh, tienen un esquema o han tenido un esquema de vacunación, pues frente a tuberculosis no se vacuna, pero han tenido un esquema de vacunación absolutamente completo, riguroso, y no han sido, digamos, movilizadas por ninguna otra finca. Nacieron y han crecido y han vivido ahí y tienen un sistema absolutamente riguroso. Mientras que a pesar de ser vacas Horsen, que de vivir en la misma finca y demás, las otras fueron vacas traídas de San Pedro de los Milagros. Ahí ya hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No sabemos cómo estuvo ese sistema, por ejemplo, o ese estatus sanitario antes de que esos animales llegaran a la finca. Y por ejemplo, con tuberculosis puede, como es una enfermedad tan crónica, puede que al momento de haber llegado a esa finca ya estuvieran en periodo de latencia o en periodo de incubación de esa tuberculosis. Por eso es que si los animales al comienzo del grupo no son muy similares, eso nos va a traer algunas falencias en la interpretación. Por eso es que se dice que a toda esa población la debo, digamos, examinar de manera general por lo menos, o mínimamente, y establecer que sus parámetros clínicos, sus parámetros basales sean similares, y digamos que si todas tienen el esquema de vacunación, pues que sean todas, sino que sea solamente un grupo, que si todas pertenecen a la granja o que todas hayan nacido en la granja, pues que sean todas, sino que unas hayan nacido en la granja, otras hayan llegado cuando ya tenían 2 años de vida, porque eso va a distorsionar un poquito los efectos que pueda tener cada uno de los tratamientos. Entonces, a eso es a lo que hace relación este cuadrito de si son similares al comienzo del ensayo, que ojalá sean lo más homogéneo posible, que no vaya a ser que un grupo ha tenido 1000 y unas patologías y el otro grupo ha sido completamente sano, entonces meto al grupo completamente sano a la intervención que yo quiero y meto al grupo que ha tenido 1000 patologías, digamos, al tratamiento convencional. Eso no sería ni ético, ni sería un resultado, digamos, favorecedor o un resultado válido para presentar ante las comisiones médicas. Preguntas hasta ese momento. Queda claro como estas pequeñas características de los ensayos clínicos. ¿Por qué están tan callados hoy? Bueno, acá María Camila al menos ya respondió. Listo, niños. Entonces, y Diana también respondió algo. Perfecto. Entonces, voy a dejar hasta... Ah, bueno, ahí sí cuando les pregunté, ahí sí empezaron a responder. Listo. Vamos a dejar hasta aquí. Yo voy a detener ya la grabación y la grabación, como siempre, en el transcurso del día de hoy les envío el enlace para que puedan, digamos, acceder a ella. Y vamos entonces a ingresar o vamos pues a esperar, faltan todavía 15 minuticos, pero entonces vamos a cerrar acá para que ingresen a la charla de porcicultura. Como siempre, ustedes saben que es un verdadero placer compartir con ustedes, aunque hoy estuvieron súper calladitos, pero aunque estén calladitos, yo sé que son súper juiciositos. Y nada, nos vemos el viernes, niños, que tengan un feliz día. Todos se Profe, Hola. el viernes va a haber clase. Pues hasta yo, no, el viernes no va a haber clase porque es 1 de mayo, no. Bueno, profe, gracias. Con gozo, el viernes es festivo, sino que a mí con todo esto también ya se me había olvidado, uno se descuadra.
Pero entonces nos veríamos es dentro de 8 días, niños. Se me cuidan mucho y como siempre es un placer compartir con ustedes.